Hola, soy Fernanda y en este video encontrarás la segunda parte del tutorial para realizar a Gekkwa. Recuerda que mide aproximadamente 10 centímetros y este tutorial es de nivel intermedio. La lista de materiales la encuentras en la primera parte y en la descripción del video encuentras la lista completa de puntos que utilizaremos, así que continuemos. Realizaremos la cabeza en color azul. Para esto realizaremos primero dos piezas base. Comenzaremos realizando 6 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 realizaremos 6 aumentos. En la vuelta 3 realizaremos la siguiente secuencia, primero un punto bajo, ahora un aumento y repetiremos esto 5 veces más para obtener un total de 18 puntos. En la vuelta 4 realizaremos primero 3 puntos bajos, ahora realizaremos 3 aumentos. Después 6 puntos bajos. Nuevamente realizaremos 3 aumentos. Y finalmente realizaremos 3 puntos bajos más para obtener un total de 24 puntos. En la vuelta 5 realizaremos primero 3 puntos bajos. Ahora un aumento. Y repetiremos esto 5 veces más para obtener un total de 30 puntos. Finalmente cortaremos la hebra. Repetiremos lo mismo con la segunda pieza. Y así es como quedan ambas piezas terminadas. En ambas cortaremos la hebra. Tomaremos la pieza de la siguiente manera. La hebra final, justo donde cerramos la última vuelta, quedará mirando de esta forma y enfrentaremos a ambas piezas. En ambas quedará el cierre de la vuelta hacia el mismo costado y acá tendremos el derecho y ahora el revés. Vamos a calcular de este costado, aquí está justo el centro, los 6 puntos centrales de este lado.
Uniremos ambas piezas en este costado con 6 puntos bajos. Entonces con hebra nueva estos 6 puntos los haremos tomando 6 puntos de esta pieza y 6 puntos de la trasera. Nos quedará de esta forma. Terminamos en este punto. Los 6 que realizamos en esta zona no contarán en el total de la vuelta, ya que solamente son los puntos para unión. Ahora lo que debemos hacer es abrir las piezas y comenzaremos a trabajar en esta dirección. Rodearemos los puntos que quedaron libres en ambas piezas. El primer punto que haremos ahora será el primer punto que dejaremos marcado en la vuelta. Nuestro primer punto bajo. Y realizaremos 5 puntos bajos, es decir, hicimos el primero, 4 puntos bajos más. Y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más para rodear por completo los puntos libres que tenemos en la pieza 1. Y así es como terminamos de rodear la primera pieza. Repetiremos lo mismo, pero en el borde de la otra pieza, en todos los puntos que dejamos libres sin tejer. Y exactamente lo mismo, realizaremos 5 puntos bajos. Y un aumento. Y esto lo repetiremos 3 veces más. Y ahora realizaremos un punto deslizado al primer punto. Y nuestra vuelta 6 ya está lista. En la vuelta 7 realizaremos 56 puntos bajos. En la vuelta 8 comenzaremos realizando 3 puntos bajos.
Ahora vamos a realizar un aumento. Ahora realizaremos la siguiente secuencia, primero 6 puntos bajos. Y luego un aumento. Esto lo repetiremos 6 veces más. Y finalmente realizaremos 3 puntos bajos más para obtener un total de 64 puntos. En la vuelta 9 realizaremos 64 puntos bajos. En la vuelta 10 realizaremos 7 puntos bajos y luego un aumento. Y esto lo repetiremos 7 veces más para obtener un total de 72 puntos. Desde la vuelta 11 a la vuelta 18 realizaremos 72 puntos bajos en cada una. En la vuelta 19 realizaremos primero 7 puntos bajos. Ahora una disminución. Y esto lo repetiremos 7 veces más para obtener un total de 64 puntos.
En la vuelta 20 realizaremos primero 3 puntos bajos y una disminución. Ahora realizaremos la siguiente secuencia, primero 6 puntos bajos. Y ahora una disminución. Esta secuencia la repetiremos 6 veces más. Y finalmente realizaremos 3 puntos bajos más para obtener un total de 56 puntos. En la vuelta 21 realizaremos una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Y esto lo repetiremos 7 veces más para obtener un total de 48 puntos. En la vuelta 22 realizaremos primero 3 puntos bajos. Ahora una disminución. Ahora realizaremos la siguiente secuencia, primero 6 puntos bajos. Y ahora una disminución. Esto lo repetiremos 4 veces más. Y finalmente realizaremos 3 puntos bajos más. Con esto obtendremos un total de 42 puntos. En la vuelta 23 realizaremos 5 puntos bajos y una disminución. Y esto lo repetiremos 5 veces más para obtener un total de 36 puntos. En la vuelta 24 realizaremos primero 2 puntos bajos y una disminución. Y ahora realizaremos la siguiente secuencia, primero 4 puntos bajos.
Y ahora una disminución. Y esto lo repetiremos 4 veces más. Y finalmente realizaremos 2 puntos bajos más para obtener un total de 30 puntos. En la vuelta 25 realizaremos 3 puntos bajos y una disminución. Y esto lo repetiremos 5 veces más para obtener un total de 24 puntos. En la vuelta 26 realizaremos un punto bajo y una disminución. Y esto lo repetiremos 7 veces más. Con esto obtendremos un total de 16 puntos. En la vuelta 27 realizaremos 16 puntos bajos por la hebra trasera. Ahora vamos a rellenar solo hasta la vuelta 26. Debemos dejar un espacio justo en el centro del relleno. Desde la vuelta 28 a la vuelta 34 realizaremos 16 puntos bajos. En la vuelta 35 realizaremos 8 disminuciones.
Ahora dejaremos una hebra larga para posteriormente cerrar. Ahora, con ayuda de una aguja, cerraremos pasando por la hebra delantera de todos los puntos restantes. Finalmente, cortaremos y esconderemos la hebra restante. Ahora invertiremos el tejido. Para este era el espacio que dejamos de relleno al interior de la cabeza. En color azul realizaremos la nariz. Comenzaremos realizando 6 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 realizaremos 6 aumentos. En la vuelta 3 realizaremos 2 puntos bajos. Ahora realizaremos 2 aumentos de medio punto alto. Ahora realizaremos 4 puntos bajos. Nuevamente realizaremos 2 aumentos de medio punto alto. Y finalmente 2 puntos bajos para obtener un total de 16 puntos. En la vuelta 4 realizaremos 4 medios puntos altos. Ahora 8 puntos bajos. Y finalmente 4 medios puntos altos. Con esto obtendremos un total de 16 puntos. En la vuelta 5 realizaremos 3 medios puntos altos. Después un aumento de medio punto alto. Ocho puntos bajos. Ahora un aumento de medio punto alto. Y finalmente 3 medios puntos altos más para obtener un total de 18 puntos. Ahora dejaremos una hebra larga para posteriormente coser a la cabeza.
En color cian realizaremos la gota de la frente. Comenzaremos realizando 6 cadenas. A partir de la segunda cadena desde el crochet 1, 2, realizaremos primero un punto deslizado. Ahora realizaremos un punto bajo. Nuevamente un punto bajo. Ahora realizaremos un medio punto alto. En la última cadena realizaremos 4 puntos altos en la misma cadena. Ahora por el otro lado de las cadenas realizaremos un medio punto alto, 2 puntos bajos, y un punto deslizado. Y dejaremos una hebra larga para coser en la cabeza. Y así es como queda la gotita. Ahora realizaremos los párpados. Comenzaremos realizando en color cian 4 cadenas. A partir de la segunda cadena desde el crochet realizaremos 1, 2, primero un aumento, después un punto bajo y después nuevamente un aumento. Con esto obtendremos un total de 5 puntos. Trabajaremos en filas al igual que lo hicimos en la barriga. Levantaremos una cadena, giraremos el tejido y en nuestra segunda fila realizaremos primero un aumento. Ahora 3 puntos bajos. Y finalmente un aumento. Con esto obtendremos un total de 7 puntos. Nuevamente levantaremos una cadena, giraremos el tejido y realizaremos primero un aumento, después 5 puntos bajos, y finalmente un aumento más para obtener un total de 9 puntos en la fila 3. Y así es como queda la base de nuestro párpado. Hasta esta fila es igual en ambos. Ahora realizaremos nuestro primer párpado. Rodaremos toda nuestra pieza con punto bajo, toda la parte superior, que es la parte que es más curva. Y así es como ya rodeamos toda la curva. Ahora haremos la parte de la pestañita que tiene en el párpado. Y realizaremos 7 cadenas. Desde la tercera cadena, desde el crochet 1, 2, 3, realizaremos un aumento de punto alto.
Ahora realizaremos 2 dobles puntos altos. Nuevamente realizaremos un punto alto y finalmente un aumento de medio punto alto. Ahora trabajaremos por todo el borde inferior, realizando punto bajo en toda la base. De esta forma. Y así es como ya tenemos el primer párpado. Ahora solamente debemos dejar una hebra larga para coser a la cabeza. Para nuestro segundo párpado estamos en la fila 3 y realizaremos lo siguiente. Rodearemos la pieza por completo con punto bajo, no solamente la parte curva, sino completamente con punto bajo. Cuando terminemos la parte curva haremos una cadena antes de seguir con la parte de abajo. Y tendremos la pieza de esta manera. Ahora en vez de cerrar lo que haremos será levantar 7 cadenas. Y desde la tercera cadena desde el crochet en este párpado realizaremos lo siguiente: 1, 2, 3. Primero un aumento de punto alto. Ahora realizaremos 3 puntos altos. Y finalmente un medio punto alto. Y ahora cerraremos haciendo un punto deslizado a la base y dejaremos una hebra larga para posteriormente coser el párpado a la cabeza. Y así es como queda nuestro párpado. Para que esta parte quede mucho más firme, puede aplicarle un poco de pegamento y dejarlo secar para que se mantenga rígido. Y así se ven ambos párpados ya terminados. Realizaremos los ojos. Para esto comenzaremos en color negro. También puedes realizarlo con fieltro, pero yo prefiero realizar los tejidos. Comenzaremos con 6 puntos bajos en un anillo mágico. Ahora realizaremos 6 aumentos. En la vuelta 3 realizaremos un punto bajo y un aumento. Y lo repetiremos 5 veces más para obtener un total de 18 puntos. En la vuelta 4 realizaremos primero un punto bajo y un aumento. Y ahora realizaremos la siguiente secuencia: 2 puntos bajos y luego un aumento.
y repetiremos esto 4 veces más. Finalmente realizaremos un punto bajo más para obtener un total de 24 puntos. Y ahora cortaremos hebra dejando un trozo largo que nos servirá para coser. Ahora, con hebra nueva en color cian, realizaremos 12 puntos deslizados por la hebra trasera del borde. Puedes tomarlo a partir del punto que tú prefieras, de preferencia que la unión de las vueltas quede hacia la parte de arriba y así después queda cubierta con el párpado. Y esto será a través de la hebra trasera de la última vuelta tejida. De esta forma. Y ahora dejaremos una hebra larga para posteriormente coser a la cabeza. Y repetiremos el mismo procedimiento con el segundo ojo. Ahora los detalles del color del ojo se los puede realizar con fieltro o con pintura como lo haré yo en mi caso. Para comenzar a pintar debemos ubicar los ojos de la siguiente forma. Si puedes ver, los puntos que tejimos por la hebra trasera en punto deslizado del ojo no cubren por completo el contorno del ojo una vez que los unamos. Debería ser de esta forma. Así después los párpados van sobre él. De todas formas no te preocupes si es que no lo ajustas bien, ya que igual después puedes desarmar y hacer los puntos deslizados en la posición que necesites. En color morado vamos a pintar. Vamos a llegar justo hasta el centro del anillo mágico. Con mucho cuidado, solamente debemos terminar en el borde negro, pero no pintar sobre el borde cian. De esta forma. Y repetiremos exactamente lo mismo sobre el segundo ojo y dejaremos secar antes de hacer los detalles en color blanco. Y ahora pintaremos los detalles en blanco. Y al costado un pequeño círculo en color blanco. Y repetiremos lo mismo en el segundo ojo, solamente que el círculo quedará al otro extremo. Y así es como los ojitos ya están listos, ahora solamente debemos dejarlos secar. Y ya tenemos todas las piezas de nuestro gecko listo, solo debemos comenzar a unir. Ahora uniremos la barriga al cuerpo. Para esto debemos dejar 7 vueltas visibles en la parte del cuello. No contaremos esta ya que es el cierre.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y debemos centrarnos en la parte trasera. La parte donde hicimos los medios puntos altos es nuestra parte trasera y nos indicará el centro, la línea que realizamos de unión de cada vuelta. Y así iremos uniendo por todo el contorno. Y así es como se ve unida la barriga a nuestro cuerpo. Ahora uniremos los parches de la espalda. Para esto nos ubicaremos en la parte trasera sobre las 2 vueltas que hicimos con medio punto alto. Subiremos una vuelta más y uniremos el primer parche. Lo debemos centrar en la espalda. Guiándonos por la barriga. Debe quedar la misma separación de este lado y de este. Y después dejaremos nuevamente una vuelta visible y uniremos el segundo parche. Y así es como quedan una vez cosidas a la espalda. Ahora uniremos las piernas. Las ubicaremos justo en las 2 vueltas que realizamos con medio punto alto como referencia. Debemos preocuparnos de que esto quede recto al cuerpo, la parte de la base. Y en ambas debe quedar a la misma altura. De esta forma. Y ahora comenzaremos a unir la primera pierna. Y así continuaremos uniendo hasta que la pierna esté lo suficientemente firme y repetiremos el mismo procedimiento con la segunda. Y así quedan unidas ambas piernas. Ahora continuaremos con la cola. Para unirla debemos primero coser el parche a ella. Los medios puntos altos que tejimos quedarán en la parte trasera y sobre la parte delantera centrada coseremos el parche entre las vueltas 9 y 14 de nuestra cola. No coseremos en espiral para que no se note la costura en el cambio de color.
Y así continuaremos trabajando por todo el contorno. Una vez que tenemos el parche ya unido a nuestra cola, podemos insertar un trozo de alambre limpiapipas para darle mayor movilidad. Y lo insertaremos justo entre las vueltas de medio punto alto que quedaron en nuestra espalda. El parche debe quedar centrado de esta forma, mirando hacia la parte superior. Y coseremos la cola por todo el contorno. Antes de unir los brazos, tenemos que unir los deditos a él. Dentro de cada dedito, si es que tomaste la forma A, debes insertar un trozo de alambre limpiapipas para darle más firmeza y movilidad a los dedos. Si elegiste la forma B, solamente debes coser. Y sobre las cadenas, uniremos los deditos. 1, 2 y 3. Repetiremos el mismo procedimiento en el otro brazo. Un dedo irá en este borde, el otro en el otro borde y finalmente uniremos el del centro justo entre medio de los dos con la misma distancia a cada dedo. Y así es como queda el dedo unido a nuestro brazo. Repetiremos el procedimiento con los dos dedos restantes. Y realizaremos lo mismo en el segundo brazo, sobre las cadenas cosiendo los 3 dedos. Una vez que ya unimos nuestros deditos, es turno de coser los brazos. Estos irán entre las vueltas 14 y 15 del cuerpo. Y así es como queda nuestro primer brazo unido. Repetiremos el mismo procedimiento en el otro costado con el segundo brazo. El primer brazo que unimos es el que tiene el doblez. Y así es como quedan los brazos una vez unidos al cuerpo. Ahora uniremos los deditos de los pies. Estos serán justo en la vuelta 3 de las piernas. Debes unirlos igual como lo hicimos con los brazos. Y el cuerpo de Gekkwa ya está listo. Primero ubicaremos el hocico. Debemos insertar un poco de relleno en su interior. Y contaremos 16 vueltas. Nos centraremos respecto a las dos piezas iniciales.
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 hasta la vuelta 22 de la cabeza. Y debemos coser por todo el contorno. Y así es como queda la nariz unida al cuerpo. Ahora uniremos los ojos. Estos irán justo al costado de la nariz. Debemos ubicarlos a partir de la vuelta 18 de la cabeza, 16, 17 y 18. De esta forma. Deben tener 8 puntos bajos de separación entre ellos. La parte de color cian debe quedar máximo hasta la vuelta 16 de la cabeza, en ambos lados al interior. En este costado no importa mucho si nos pasamos hacia arriba, ya que lo va a cubrir el párpado. Y debemos coser por todo el contorno. La parte negra la coseremos con el restante que dejamos de hebra negra y la parte cian con el color correspondiente. En esta parte yo te recomiendo que la costura la hagas entre medio de la vuelta que tejimos en cian, justo entre medio de la vuelta negra y el cambio de color. De la siguiente manera. Entonces introduciremos en la parte cian, saldremos justo entre el cambio de color y entraremos en este punto justo en el cambio de color para que no se nos note la costura. Entonces en el momento de hacer presión, cuando apretamos, pasa desapercibido el nudo que queda en esa parte. Y así continuaré por todo el contorno y cuando llego a la parte negra realizo la costura en color negro. Así es como quedan una vez ya unidos a la cabeza. Ahora tomaremos los párpados. Justo entre las vueltas 13 y 14 vamos a insertar el primer párpado. La pestaña debe quedar hacia la parte exterior de la cabeza en cada ojo. Y justo a la orillita de cada ojo, justo por el borde, pero tomando la parte de la cabeza y no la de los ojos, para que queden cubiertos. Y así continuaremos por todo el contorno de la parte superior. Aquí no es necesario dar puntadas, ya que esto quedará
apretado con solo coser la parte superior. Y quedaría de esta forma. Apliqué un poco de pegamento y lo estoy dejando secar para que las pestañitas queden mucho más rígidas. Y finalmente solamente nos quedaría unir la gotita en el centro de ambos ojos. Con 2 vueltas de separación de la nariz. Y así es como queda la cara una vez que está completamente unida. Ahora solamente debemos anclarlo a nuestro cuerpo . Y Gekkwa ya está listo. Gracias por ver nuestro tutorial. Recuerda que puedes apoyarnos compartiendo este video con más personas, comentando, dando like y suscribiéndote a nuestro canal. No olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Esperamos nos etiquetes en nuestras redes sociales para poder ver tus resultados y nos vemos pronto en un nuevo tutorial.